Avui els expliquem una història dramàtica, una història de sensacions amargues, una història on la protagonista d'aquest conte pateix una gran depressió. L'Àngeles té 55 anys, té dos fills, un de 33 i l'altre de 28, que estan patint la malaltia del Crohn. El seu marit, que segueix vivint en ella, l'està maltractant, està patint abusos i maltractaments. Avui buscarem ajuda per a aquesta dona que s'asseu amb nosaltres. Demana un SOS, necessita 3.000 euros per sotmetre's en una operació per solucionar els problemes que té de boca a través de la fundació de la Clínica Planas de la ciutat de Barcelona. I avui per conèixer els fets i els detalls la tenim amb nosaltres. Ángeles Villavieja, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted a la edad de 23 años tiene una parálisis facial, decide operarse. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen con su boca? Bueno, a raíz de la parálisis facial ya no quedé bien. A raíz de ahí empecé a tener problemas en las articulaciones de la boca. También tenía alguna muela que me faltaba. Entonces yo fui al maxilofacial que me mandaron. Entonces decidieron desdentarme. Y porque yo no podía ponerme los implantes que me hacían falta, ¿no? Usted ha sido víctima de una negligencia médica. En dos ocasiones. ¿En dos ocasiones? Dos operaciones he llevado. ¿En dos operaciones? Sí. La primera salió mal y la segunda, pues, peor. Antes de entrar en otros detalles, aspectos de su vida, esta noche también lo que nos gustaría recordar a los telespectadores es esta historia. Usted necesita 3.000 euros. 3.000 euros. Usted se puede someter a una operación que vale 20.000 euros a través de la fundación de la Clínica Planas de la ciudad de Barcelona. Sí. Y la clínica se lo deja, le costea gran parte de la operación, pero le pide 3.000 euros. 3.000 euros, que es lo que me pide la fundación. ¿Qué es lo que le pide la fundación? Exactamente. Usted a día de hoy no dispone de estos 3.000 euros. De nada. No dispone de nada. Ni de un céntimo. Ni de un céntimo. Nada. Pero usted necesita, por su salud, ser operada. Usted lo está pasando mal. Molestias en la boca. Horrorosa. No puede comer. Nada. Prácticamente un sufrimiento diario. A diario en todos los aspectos, ¿no? A veces no vocalizas bien, la boca siempre la tengo seca. Yo es que escribí a varias clínicas, fue la Clínica Planas la que se puso en contacto conmigo, me dijo que viniera, que me iba a ver el médico de maxilofacial. Necesita su ayuda, por eso les ponemos un número de cuenta que en estos momentos ustedes podran ver en sus pantallas. Si poden aportar, vostès, si volen aportar algun tipus d'ajuda perquè l'Àngeles pugui sotmetre's en aquesta operació, doncs será benvinguda. ¿Usted qué le diría a la gente para que le pudiera ayudar en estos momentos? Pues que me ayuden porque me harían un gran favor ya que lo estoy pasando muy mal. Y con esta vida tan dura, usted cuando ve a sus hijos, ¿qué es lo que piensa? Pues que me quiero morir. Usted no quiere seguir viviendo. ¿Sus hijos pueden de algún modo tratar la enfermedad que tienen? Pues están con corticoides. Por ejemplo, mi hijo se ha quedado con 50 kilos, mide 1,80. La niña pues o sea, también con corticoides. ¿Los médicos les han visto? ¿No les pueden ofrecer algún tipo de ayuda? Lo están tratando. ¿Usted se siente sola, Ángeles? Totalmente. A pesar de que tengo mis hermanos y mis padres. Ángeles, usted ha sido una mujer maltratada. Nosotros en este programa todavía no habíamos querido tratar ninguna vez el tema de los malos tratos. Es un problema muy serio. Usted está padeciendo maltratos por parte de su exmarido. ¿Usted lo ha denunciado? En una ocasión que me cogió el cable del teléfono, una cadena que yo llevaba, pues me intentó de ahorcar, que me iba a matar y me iba a cortar a trocitos y que me iba a enterrar en un huerto. ¿Y usted por qué se ha callado el tema de los malos tratos? ¿Por qué ha tardado en denunciar? ¿Por qué solo ha denunciado en una ocasión? Y lo que no entiendo, discúlpeme, es que usted a día de hoy sigue viviendo con su marido. Él me ha manipulado toda la vida. Él me hizo que entrara en una anorexia. Pero usted, ¿por qué no decide alejarse de él?
Porque no puedo. Que sería lo más normal. ¿Por qué no Porque puede? él está enfermo, tiene cirrosis. Él es alcohólico. Aún me sigue pegando. Aún le sigue pegando a día de hoy. Sí. Yo creo que esto ninguna mujer... Mis hijos no lo saben todavía. O sea, ellos saben que me han pegado, ¿no? Yo creo que esto ninguna mujer a día de hoy se lo puede permitir. Pues sí. ¿Usted le falta fuerza para abandonar su casa? No puedo. Aún me sigue manipulando. ¿Se ha puesto en manos de especialistas? Sí. Y he ido ¿Y a qué? montones de sitios. ¿Y qué le han dicho? Pues Pero que- usted ha puesto de manifiesto que su marido la está maltratando. Sí. Pero nunca, tan solamente lo saben en psiquiatría. Solo lo saben en psiquiatría. No. Ángeles, las fotografías que usted nos ha estado mostrando realmente también son dramáticas de todo lo que usted está viendo. Aquí estamos viendo que tiene... Me partió el dedo. ¿Le partió el dedo? ¿Su marido le partió el Sí, dedo? me lo cogió, me hizo así y me lo partió. Y Y aquí me pegó 2 golpes en, la estamos viendo en el ojo. con moratones. Pero yo creo, Ángeles, que este es un tema muy serio. Eso fue una patada. Una patada, que hay muchas mujeres que por estas tonterías acaban muertas en manos de sus maridos. ¿Usted no tiene miedo No. a que le pase esto? No. A veces pienso, pues si me mata ya termino. Y yo creo que a día de hoy terminar con la vida una propia persona es de cobardes O de valientes. o de valientes. ¿Por qué? Pues porque hay que tener la sangre muy fría, ¿no? Y decir, hasta aquí llegué, no puedo más. ¿Puede trabajar? No, No puede trabajar. no. Yo soy pensionista, Usted es pensionista. ¿Cuánto Cobro está cobrando de pensión? 500 euros y de ahí me quitan el préstamo. Tengo la casa hipotecada, por cierto, me la regalaron. La casa de las monjas. Ángeles, nos vamos a ir un moment a publicitat. Als nostres telespectadors dir-los i que en 5 minuts tornem explicant aquesta dramàtica història i que tenen un número de compte per si vostès volen col·laborar. A la tornada seguim. Adeu, fins ara. Ángeles, antes de irnos a publicidad, nos habíamos quedado también analizando su historia. ¿Qué le pediría a la gente? Pues que, por favor, el que pueda que me ayude para poderme operar. No como nada. Me da asco todo. ¿A usted no le gustaría a día de hoy, por ejemplo, y a partir de hoy, empezar a cambiar un poco, tal y como usted está viviendo? Me gustaría, pero no puedo. Poder empezar una vida nueva, pero usted está dispuesta a dejarse ayudar. Sí, yo de hecho estoy yendo a psiquiatra, ¿no? Porque me dan unas crisis de ansiedad bastante fuertes. ¿En su familia saben que usted está siendo maltratada? Sí, mi padre no sabe que estoy separada. Pero si lo saben, ya se enteraron tarde. ¿Y ellos qué le dicen? Pues que lo dejara. Que lo dejara. Es que yo creo que usted tiene que dejarlo. Eh, No me quiero tampoco meter mucho en su historia. Sé que También- puede tener una gran dependencia, Ángeles, pero yo no Mucho. puedo entender cómo usted a día de hoy está bajo de un techo con la persona que la está llenando de moratones, rompiéndole el dedo, intentándola ahorcar con un cable telefónico. Sí. Y una cadena que, por cierto, me la regaló él. Pero usted ya no le quiere. Yo no lo sé, que lo que Pero, siento Ángeles, ¿cómo hacia se él puede querer a una persona ya no es... que le hace daño? Es que siento pena, Siente pena por él. porque él está bastante mal. Él está bastante mal, pero usted también está bastante mal. Sí, Usted también está bastante mal. Y si usted, y disculpe que se lo diga, siente pena por él, yo también siento tristeza y pena por usted. Pero yo creo que si usted está encerrada dentro de este círculo, usted no lo va a conseguir.